Hello everyone, hoy te voy a compartir cómo yo creé mi estudio en casa. Pero primero, si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y sin más preámbulo, vamos allá. Como ya todos sabemos, el contenido es el alma de la fiesta. Así que mientras mejor se vea y mejor se escuche, obviamente vas a tener un mejor engagement. Así que por eso decidí crear mi propio estudio en casa. Anteriormente utilizaba estudios de terceros, obviamente porque quizás no tenía los recursos, no tenía el conocimiento en ese momento como para crear mi propio estudio. Así que ahora que ya lo puedo hacer y ya tengo el conocimiento, me puse manos a la obra. En mi caso ya había pensado qué espacio yo quería para mí. Así que decidí hacerlo en mi cuarto. ¿Por qué mi cuarto? Porque bueno, es bastante grande, bastante cómodo y es un espacio donde me siento tranquilo. Es mi zona de confort. Como pueden ver, mi espacio de trabajo siempre estuvo en este sitio, así que lo que hice fue mover algunas cosas, adecuarlo para tener todo este espacio disponible para la creación del estudio. Siempre quise que fuera un estudio sencillo, fácil, en que no tuviera que utilizar el taladro, no tuviera que utilizar el martillo, ninguna cosa extra para poder colocar que sí, el softboard, lámparas, cámaras. Quería algo que fuera más eficiente y eficaz. Lo primero que hice fue que haga una lista de las cosas que necesitaba. Esta lista la dividí en dos, lo que tenía y lo que tenía que comprar. Entre lo que tenía ya tenía softboard, algunas luces, algunos trípodes, power bank, cables, extensiones. Tenía bastantes cosas. Cámaras, lentes, ya eso lo tenía conmigo. Ahora, cosas que tenía que comprar. Unas luces de rellenos, luces RGB para hacer la iluminación, tenía que comprar algunos backgrounds, compré también algunas repisas, algunas cosas que me ayudaran para ambientar el escenario. Tenía que bloquear la ventana para que la luz orgánica no saboteara mi exposición, porque enfrentarse de eso de verdad que no es bueno. Así que compré un par de cortinas bastante negras que me ayudaran a oscurecer el lugar lo máximo que se pueda, porque siempre estuve claro de qué tipo de iluminación yo quería para mi escenario. Lo primero que me llegaron fueron las cortinas, así que me puse manos a la obra. Una vez que instalé la segunda cortina, no me gustaba cómo había quedado en la parte de atrás. Así que vi unos videos de YouTube donde estaban utilizando organizadores de herramientas. Así que me vino la idea de por qué yo no podía ajustar uno y así colocar algunos adornos o algunos muñequitos, como por ejemplo de Goku, que ambientaran este espacio de trabajo. Así que volví a Amazon y ordené el organizador de herramientas. Este llegó como 2 días después, así que me puse a armar todo esto y terminé de oscurecer todo el cuarto. Lo tercero que llegó fue esta mesa. Realmente no es necesario de que quieras estas mesas. Hay cosas que tú tienes que escoger o que son útiles para tu fin en particular. No sé si me hago entender. Como por ejemplo, a mí me gusta trabajar de pie. Siento que la sangre fluye mejor, que la energía va más adecuada a lo que estoy haciendo y por eso me gusta trabajar de pie. En este caso, hacer videos, obviamente me siento en mi espacio de trabajo para editar y esas cosas, pero para hacer videos como estos me gusta trabajar de pie. Así que me puse a ordenar la mesa que compré es una standing desk, es una mesa que se sube y se baja automáticamente, es una maravilla, es algo que se adapta a lo que yo quería. Recuerda que el espacio de trabajo simplemente tiene que darte gusto y placer poder trabajar en él, de que la energía que radia en ese lugar sea la adecuada para poderlos transmitir en tus videos. Luego me llegaron las repisas, algunas lámparas, algunas luces que había adquirido, como por ejemplo ya yo había tenido el softbox. Es un software bastante viejo que ya utilizaba, es algo que no gasté ningún tipo de dinero ahí, un software bastante económico, para no sé, 20, 30 dólares, nada fancy. Lo que sí necesitaba y había visto en algunos videos era que yo estaba utilizando una luz cenital y una luz de contrapicado. Esto me permite iluminar mejor mi cuarto. Te voy a hacer una prueba. Así que este es mi cuarto totalmente oscuro, simplemente con una luz de background RGB. Ahora simplemente estoy mejorando un poco el ambiente en el escenario. Este es mi luz principal con un software bastante sencillo y económico. Este es mi luz cenital, el cual me permite tener una iluminación en la parte alta de mi cabeza. Esta es la luz de contrapicado, en el cual me elimina las sombras que tengo en mi cuello.
Y este es mi look de backlighting, en el cual me permite separarme de la luz ambiental. Otra cosa que había pensado es, Elvis, ¿dónde tú vas a colocar todas estas cosas? Como había dicho, no quería nada de taladro, no quería nada que fuera de esfuerzo muy físico para poder colocar cada una de estas cosas. Estoy en mi cuarto y no podía sabotear tampoco mi espacio en donde duermo. Así que lo que hice fue algunos videos y me vino una idea de colocar un C-Stand en donde pudiera colocar todos los equipos que están aquí en este momento. Un C-Stand es simplemente un trípode heavy duty en el cual puedes colocar muchas más cosas y también tiene suficiente espacio para poder colocar todos los accesorios que tú necesitas para tu estudio. En este caso, en el C-Stand está ubicado el softboard, las dos luces, tanto la cenital como la de contrapicado. Tengo esta segunda cámara, también tengo las extensiones, todo el tema del cableado, la energía, regletas. También tengo un monitor Atomos Ninja 5, el cual me sirve para poder monitorear lo que estoy viendo en este momento. Así que todo eso está centrado en un solo lugar. Así que ahí me ahorré muchísimo espacio de trabajo y bastante tiempo. En la hora que yo quiera simplemente desmontar todo esto o cambiarme de lugar, va a ser mucho más sencillo que haber colocado RAM Plus, tornillos y cosas innecesarias, creo yo. Ya lo había comentado, pero también había comprado un monitor. No lo había comprado para este proyecto, es para otro proyecto en el cual va a ser un video que voy a colocar posteriormente en el canal, en donde diseñé un gimbal en donde pudiera yo tener todos los equipos necesarios para poder hacer eventos que duren más de 10 horas. Pero bueno, ese es otro cuento. En este momento que estoy utilizando aquí es algo que compré aparte, no es necesario que lo hagas. También coloqué un televisor que está en la parte de atrás, en el cual también puedo monitorear esto, pero en ese televisor lo que hago es colocar el material de apoyo que para poder hacer este tipo de presentaciones. ¿Para qué más me sirve el televisor? Por ejemplo, si vas a hacer un Zoom meeting, también lo puedes hacer directamente. Puedes utilizar tu cámara principal como la webcam y puedes hacer tu Zoom meeting totalmente independiente y de verdad que se está viendo bastante cool. Obviamente vas a tener este escenario en un Zoom meeting. Algunas cosas no menos importantes que deberías tomar en cuenta es, por ejemplo, comprar pinzas, comprar adaptadores de 3/4 a 1/8, comprar algunos clamps o pinzas como estas, en el cual te permita poder guindar todas las cosas, ajustar cables, cámaras. Con estos 3 ítems de verdad que vas a poderlo lograr. Esto no gasté más de $10 en todas estas cositas, quizás un poco menos. Bueno, ya tenía esto. Y esto me costó, no sé, unos $2, $3. Así que todo esto lo vas a apreciar. Para el audio ya tenía algunas cosas, como por ejemplo, este es el micrófono Shure que utilizo para mi podcast. Ya tenía este brazo. Ya tenía el Mixer Rodecaster Pro 2 que también utilizo para mi podcast. Ya tenía los cables XLR. Había cosas que ya tenía. ¿Qué es lo que no tenía y lo que vi en este espacio que estaba haciendo nuevo? El tema del eco. Ahora tenía que solucionar este pequeño problema. Me di cuenta que necesitaba lámina de goma espuma para poder reducir el rebote de los audios y esto me iba a reducir el eco que me generaba este cuarto. Así que compré esto y realmente funcionó. Creo que lo reduce a un 70%. Creo que para tener un espacio totalmente libre de ruido y que tu audio sea perfecto, creo que tenía que colocar en todos lados. Inclusive me están diciendo que tenía que colocar alfombras, colocar lámina de espuma en techo, paredes, en todos lados. Pero bueno, creo que no era el caso. Lo que quería era reducir un poco esos ruidos o esos ecos que me estaba generando, así que fue más que suficiente. Por último y no menos importante, diría yo que lo más importante, las cámaras. Yo trabajo con Sony, es lo que vengo acostumbrado a utilizar y por eso en este training lo que te voy a recomendar son algunas cámaras de tipo Sony. Puedes utilizar cualquier otro, Canon, Nikon, lo que tú quieras. Pero en este caso van a ser Sony. Yo utilizo la Sony S3 y tengo como segunda cámara la cámara 7R2. Es una cámara ya con más de 5 años, pero increíble. Funciona todavía perfectamente. La Sony S3 es una cámara más innovadora que de verdad no hay ningún tipo de desperfecto que yo pueda conseguirle a esta cámara hasta el día de hoy. Pero ahora, ¿es necesario adquirir este tipo de cámara? Yo te diría que no. Yo diría que deberías de conseguir quizás cámaras un poco más baratas si tu intención no es crear contenido tan fancy. Ahora,
¿Qué tipo de cámara te puedo recomendar? Por ejemplo, una 6300, una 6400, una 6500, 600. Son cámaras APS, o sea que el sensor está un poco más pequeño, pero son cámaras que te van a servir perfectamente. Podrás conseguir esto en el mercado entre 400, 500, 600, 700, 1200. No, depende de tu presupuesto. Creo que lo más importante que tienes que tomar en cuenta son los lentes. ¿Qué tipo de lentes vas a utilizar? En este caso yo estoy utilizando un G-Master 2470 y estoy utilizando un 28 mm 2.0. Entre gustos y colores puedes crear cualquier cosa. Ahora, lo que sí te recomiendo es que no utilices lentes con distancias focales tan largas como por ejemplo un 200 mm, un 100 mm. Creo que no te va a hacer falta ese tipo de lentes. Más bien consigue lentes más angulares, como por ejemplo el 2470 es un lente increíble. Si de verdad puedes comprar este lente, ya con ese lente sería más que suficiente para poder hacer tus contenidos. 35 mm, 50 mm son lentes que puedes utilizar más a menudo y lo puedes utilizar para hacer fotografía y otro tipo de cosas. Ahora, lo primero que tienes que hacer es conseguir tu espacio de trabajo. Lo segundo, hacer una lista para ver qué tienes y qué no tienes. Lo tercero, trabajar en la decoración, no importa lo que sea, muñequitos de Goku, si te gusta Hello Kitty o whatever, puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema. Recuerda, con tal de que te sientas bien, esa es la clave del éxito de tu estudio en casa. Luego tienes que trabajar en la iluminación. ¿Qué tipo de iluminación tú quieres lograr? Existen montones en el mercado, ya eso depende de qué tipo de iluminación te sientas más confiado o seguro. Eso también depende del personal branding que quieras utilizar, cómo quieras lucir. Cuarto, optimiza el audio. Si hay eco, lámina de goma espuma, sé que existen algunos paneles que te ayudan a reducir ese eco o ruido que tengas en tu espacio de trabajo. Y por último, las cámaras. Puedes adquirir como por ejemplo una S3 o una 6600, una 6300. De verdad, esto depende de tu presupuesto y lo que quieras lograr. Creo que hasta con un teléfono en este momento puedes lograr cosas increíbles. Así que lo que tienes que hacer es ponerte las pilas y hacerlo ya. Así que bueno, espero que este contenido haya sido de tu agrado y de mucho valor. Una vez más, si no te has suscrito en el canal, suscríbete ahora. Y si tienes alguna duda o sugerencia, simplemente escríbeme aquí en los comentarios. Y sin más preámbulo, peace out.